¿Y si te dijera que Dios no es una figura que habita en los cielos, sino una voz que susurra desde las profundidades de tu inconsciente? Carl Jung lo descubrió una tarde de invierno en Zúrich, cuando durante una sesión terapéutica con un paciente ateo convencido, este narró un sueño donde una presencia innombrable le hablaba desde un abismo oscuro, revelándole verdades sobre sí mismo que jamás había confesado a nadie. Al despertar, aquel hombre de ciencia que había rechazado toda noción de espiritualidad durante décadas, sintió por primera vez en su vida la certeza absoluta de que algo mayor que él habitaba en su interior. Jung guardó silencio, mientras su paciente lloraba, comprendiendo en ese preciso instante que estaba presenciando lo que él llamaría después el encuentro con el sí mismo, esa experiencia transformadora donde la conciencia individual se encuentra con algo que la trasciende y que paradójicamente la completa. Lo que estás a punto de descubrir no se enseña en universidades modernas obsesionadas con reducir la psique a neurotransmisores y circuitos cerebrales. Pero este conocimiento vive en ti desde que naciste, esperando pacientemente ser reconocido. En un mundo donde la ciencia ha fracturado nuestra comprensión del ser humano en especialidades y subespecialidades, la visión integradora de Jung representa una herejía necesaria, un retorno a una sabiduría que la modernidad ha intentado sepultar bajo capas de materialismo y racionalismo estrecho. El camino que Jung nos invita a recorrer es, en esencia, un viaje hacia las profundidades. Como él mismo escribió en sus memorias, mi vida es la historia de un inconsciente que se ha realizado. Esta simple frase contiene una revolución completa en nuestra manera de entender la psique humana y la espiritualidad. Para Jung, Dios no es una entidad externa que impone mandamientos desde las alturas, sino una realidad psíquica viva que se manifiesta a través de símbolos, sueños y sincronicidades, comunicándose con nosotros en un lenguaje que hemos olvidado. Comprender piensa en María, una ejecutiva de 42 años que acudió a terapia junguiana tras sufrir una crisis de pánico en plena reunión de directorio. Durante años, había construido una identidad basada exclusivamente en el éxito profesional y la racionalidad. Su vida era un ejemplo perfecto de adaptación al mundo corporativo contemporáneo, eficiente, calculadora, siempre en control, sin embargo, aquella tarde, mientras presentaba los resultados trimestrales, una imagen irrumpió violentamente en su mente. Se vio a sí misma como una niña pequeña, sola en un bosque oscuro, llamando desesperadamente a una madre que no respondía. La angustia fue tan intensa que tuvo que abandonar la sala. En las semanas siguientes, María comenzó a experimentar sueños recurrentes con figuras femeninas ancestrales que le ofrecían un cáliz con agua. Su terapeuta junguiano reconoció inmediatamente la emergencia de la Gran Madre, ese arquetipo universal que conecta con las fuerzas nutricias y regeneradoras de la psique. Lo que la ciencia moderna diagnosticaría simplemente como un trastorno de ansiedad era, desde la perspectiva junguiana, un intento del inconsciente por restablecer el equilibrio, por recuperar dimensiones esenciales del ser que habían sido sacrificadas en el altar del éxito y la racionalidad. Jung no hablaba de Dios como una figura externa. Hablaba de un arquetipo sagrado que habita tu inconsciente, ese núcleo psíquico que él denominó el sí mismo, Selbst, y que representa la totalidad y el potencial completo de cada ser humano. A diferencia de Freud, quien veía en la religión una mera ilusión infantil,
Jung reconoció que los símbolos religiosos y las experiencias espirituales contienen verdades psicológicas profundas que trascienden las explicaciones reduccionistas. Cuando experimentas esa intuición inexplicable, que te salva de un peligro, cuando sientes una conexión profunda con un lugar que nunca has visitado, cuando un sueño te revela una solución que tu mente consciente no podía encontrar, estás escuchando esos susurros del inconsciente, esa voz interior que la psicología moderna ha intentado silenciar con medicamentos y explicaciones mecanicistas. El inconsciente colectivo, ese vasto océano de imágenes primordiales y experiencias acumuladas por la humanidad a lo largo de milenios, no es una metáfora poética, sino una realidad psíquica que influye constantemente en nuestra vida diaria. Los arquetipos, esas estructuras universales que modelan nuestras experiencias más fundamentales, actúan como intermediarios entre la conciencia individual y las capas más profundas de la psique humana. Considera el caso de Pablo, un joven arquitecto que, tras la muerte repentina de su padre, comenzó a experimentar una fascinación inexplicable por la alquimia medieval. Sin ningún antecedente ni conocimiento previo sobre el tema, se encontró soñando con símbolos alquímicos y buscando compulsivamente textos antiguos sobre la transformación de los metales. Su psiquiatra le diagnosticó un trastorno obsesivo y le recetó ansiolíticos. Sin embargo, cuando comenzó a trabajar con un analista junguiano, descubrió que aquellos símbolos alquímicos representaban precisamente el proceso de transformación psíquica que necesitaba atravesar para integrar la pérdida de su padre. Lo que la psiquiatría convencional consideraba un síntoma patológico era, desde la perspectiva junguiana, el intento del sí mismo por guiar a Pablo a través de su proceso de individuación. Los símbolos alquímicos, el nigredo de la materia prima en descomposición, el albedo de la purificación, el rubedo de la culminación, reflejaban con precisión las etapas psicológicas del duelo y la transformación que estaba experimentando. Jung descubrió que muchos de sus pacientes, sin conocimiento previo alguno sobre mitología o religiones comparadas, producían en sus sueños y fantasías imágenes idénticas a símbolos religiosos de culturas que jamás habían estudiado. Esta observación lo llevó a postular la existencia de un estrato universal de la psique humana, ese inconsciente colectivo que contiene la sabiduría acumulada de nuestra especie en forma de arquetipos. La tragedia de nuestra civilización moderna es que hemos perdido el contacto con esta dimensión simbólica de la existencia. Vivimos en un mundo desencantado, donde los sueños son considerados meros subproductos de la actividad neuronal, donde las intuiciones profundas son descartadas como irracionales, donde las experiencias luminosas son patologizadas o reducidas a explicaciones neuroquímicas. Sin embargo, el precio de este desencantamiento es alto. Epidemias de depresión, ansiedad y vacío existencial azotan las sociedades tecnológicamente más avanzadas. Como Jung observó premonitoriamente, el hombre moderno no entiende cuánto su racionalismo lo ha puesto a merced del mundo subterráneo psíquico. Se ha liberado de la superstición, pero en el proceso ha perdido sus valores espirituales en un grado positivamente peligroso. Su tradición moral se ha desintegrado y ahora está pagando el precio de esta ruptura en la desorientación y disociación mundiales. La sincronicidad, ese concepto revolucionario que Jung desarrolló en 1900 en colaboración con el físico Wolfgang Pauli, nos ofrece un puente entre la causalidad científica y la dimensión significativa de la existencia. Los eventos sincronísticos, coincidencias significativas que no pueden explicarse mediante la causalidad convencional,
nos revelan momentos en que el inconsciente colectivo se manifiesta en el mundo material, creando conexiones que trascienden el tiempo y el espacio. Ana, una paciente de 35 años, soñó con un escarabajo dorado la noche anterior a su sesión terapéutica. Durante la consulta, mientras relataba este sueño, un insecto muy similar golpeó contra la ventana del consultorio. Jung abrió la ventana y atrapó al escarabajo entregándoselo a Ana. «Aquí está su escarabajo», le dijo. Este evento sincronístico marcó un punto de inflexión en su proceso terapéutico, quebrando su rígido racionalismo y abriéndola a dimensiones de la experiencia que había negado sistemáticamente. Las sincronicidades no son meras coincidencias, sino momentos en que la barrera entre el mundo interno y el externo se vuelve permeable, revelando una realidad unificada donde psique y materia no están separadas. Es precisamente en estos momentos cuando muchas personas experimentan lo que tradicionalmente se ha llamado lo divino, una sensación de significado profundo, de conexión cósmica, de participación en un orden mayor que trasciende la existencia individual. El inconsciente, ese vasto territorio inexplorado de nuestra psique, no habla el lenguaje lineal y lógico de la conciencia. Se comunica a través de símbolos, imágenes, emociones y sincronicidades. Aprender a escuchar este lenguaje es el primer paso en lo que Jung denominó el proceso de individuación, el camino hacia la realización plena del potencial único de cada ser humano. Este proceso no consiste en alcanzar una perfección idealizada ni en eliminar aspectos de nuestra personalidad considerados negativos. Por el contrario, se trata de integrar todas las dimensiones de nuestro ser, luz y sombra, masculino y femenino, racional e intuitivo, en una totalidad dinámica y viva. En palabras de Jung, no me ilumino convirtiéndome en una luz, sino haciendo consciente mi oscuridad. La sombra, ese conjunto de rasgos, impulsos y potencialidades que hemos reprimido o negado, constituye una de las puertas principales hacia el inconsciente. Mientras permanecemos inconscientes de nuestra sombra, ésta se proyecta invariablemente hacia el exterior, contaminando nuestras relaciones y distorsionando nuestra percepción del mundo. Roberto, un profesor universitario profundamente comprometido con causas sociales y ambientales, se encontraba constantemente en conflictos con colegas y autoridades, a quienes acusaba de corrupción moral e interés egoísta. Su indignación justa ocultaba, sin embargo, su propia ambición de poder y reconocimiento, aspectos que había reprimido por considerarlos incompatibles con sus ideales. Solo cuando comenzó a reconocer y aceptar estos elementos sombreados de su personalidad, pudo establecer relaciones más auténticas y eficaces, canalizando su ambición de manera constructiva, en lugar de proyectarla constantemente en los demás. El encuentro con la sombra es doloroso, pero liberador. Implica reconocer que aquello que más nos irrita o repele en los otros suele ser precisamente lo que negamos en nosotros mismos. Sin embargo, la sombra no contiene únicamente aspectos negativos. A menudo, cualidades valiosas como la creatividad, la pasión o la asertividad son relegadas a la sombra debido a condicionamientos familiares o culturales. El anima y el animus, las personificaciones de lo femenino en el hombre y lo masculino en la mujer, respectivamente, representan otro puente fundamental hacia el inconsciente. Estas figuras arquetípicas no son meras construcciones sociales, como sostendría el constructivismo contemporáneo, sino realidades psíquicas universales que modelan profundamente nuestra vida emocional y relacional. Un hombre desconectado de su ánima puede mostrarse racional y eficiente en el mundo exterior,
pero experimentará una profunda aridez interior, incapacidad para las relaciones íntimas y desconexión de sus propias emociones. De manera similar, una mujer que no ha integrado su ánimus puede subvalorar su capacidad intelectual o proyectar excesivamente su autoridad interior en figuras masculinas externas. La integración del anima o animus implica un diálogo interior con estas dimensiones contrasexuales de nuestra psique. En los sueños, aparecen como figuras del sexo opuesto que nos confrontan, nos guían o nos seducen. A medida que avanzamos en este diálogo, estas figuras evolucionan desde formas primitivas o estereotipadas hacia expresiones más diferenciadas y maduras. Carlos, un ejecutivo de 50 años, comenzó su análisis junguiano tras una crisis matrimonial provocada por una aventura con una colega mucho más joven. En sus sueños, la figura del anima aparecía inicialmente como una joven seductora y caprichosa que lo arrastraba hacia situaciones peligrosas. A medida que progresaba en su proceso, esta figura fue transformándose. Apareció como compañera, luego como guía espiritual, y finalmente como una presencia sabia que integraba tanto lo erótico como lo espiritual. Paralelamente, su relación con las mujeres reales de su vida, esposa, hijas, colegas, se volvió más profunda y equilibrada. El proceso de individuación no es un camino solitario, aunque implica una profunda confrontación con nuestro mundo interior. Su objetivo último es una relación más auténtica con el mundo y con los demás. Jung enfatizó que la verdadera individualidad no conduce al aislamiento, sino a una conexión más profunda con la comunidad humana y con el cosmos. Es precisamente en este punto donde la psicología junguiana se encuentra con la espiritualidad en su sentido más profundo. Para Jung, la experiencia religiosa auténtica no consiste en la adhesión a dogmas o rituales externos, sino en el encuentro directo con esa alteridad interna que él denominó el sí mismo y que las tradiciones religiosas han llamado Dios, Brahman, Tao o Atman. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Jung no veía contradicción entre la búsqueda psicológica y la experiencia espiritual. De hecho, consideraba que la psicología profunda podía proporcionar un puente entre la mentalidad científica moderna y las verdades perennes contenidas en las tradiciones espirituales. Como escribió en Psicología y Religión, entre todas, mis pacientes en la segunda mitad de la vida, es decir, mayores de 35 años, no hay uno solo cuyo problema en último análisis no fuera el de encontrar una perspectiva religiosa ante la vida. Esta perspectiva religiosa no implica necesariamente la adhesión a una fe particular, sino el reconocimiento y la relación consciente con las fuerzas transpersonales que operan en nuestra psique. Jung observó que muchos de los síntomas neuróticos y existenciales de sus pacientes se originaban precisamente en la desconexión de estas dimensiones transpersonales, en la falta de un sistema simbólico vivo que permitiera dar sentido a las experiencias más profundas del alma humana. La tragedia del hombre moderno es que ha perdido contacto con ese órgano interno que le permitiría percibir y relacionarse con lo luminoso, con la dimensión sagrada de la existencia. Como resultado, proyectamos nuestras energías psíquicas más poderosas en sustitutos profanos, celebridades, ideologías políticas, consumismo o experiencias extremas que nos proporcionan momentáneamente la sensación de trascendencia que anhelamos. Julia, una artista de 38 años, había experimentado desde su adolescencia estados de éxtasis durante sus procesos creativos, momentos en que se sentía conectada con una fuente de inspiración que trascendía su yo consciente. Sin embargo,
Influenciada por el ambiente racionalista de su entorno académico, había llegado a interpretar estas experiencias como meras alteraciones neuroquímicas o, en el mejor de los casos, como creaciones subjetivas sin validez más allá de su propia mente. Esta interpretación reduccionista generaba en ella una profunda escisión interna. Por un lado, no podía negar la realidad y el impacto transformador de estas experiencias. Por otro, carecía de un marco conceptual que les diera legitimidad y significado. La perspectiva junguiana le ofreció precisamente ese marco, permitiéndole reconocer en sus estados creativos una manifestación auténtica del sí mismo, un encuentro con dimensiones arquetípicas de la psique humana. La alquimia, ese arte hermético que buscaba la transformación de los metales en oro, proporcionó a Jung una rica fuente de símbolos para comprender los procesos de transformación psíquica. Lo que los alquimistas proyectaban en la materia era, según Jung, el proceso mismo de individuación, el opus magnum de la integración psíquica que culmina en la realización del sí mismo. El oro alquímico, la piedra filosofal, el elixir de la vida eterna, no eran para Jung meras fantasías prescientíficas, sino símbolos de la totalidad psíquica, del estado de integración que constituye la meta del proceso de individuación. Las operaciones alquímicas, calcinatio, solutio, coagulatio, sublimatio, describen con asombrosa precisión las transformaciones que experimenta la psique en su camino hacia la integración. Este lenguaje simbólico, tan alejado de nuestra mentalidad tecnológica y literal, preserva sin embargo una sabiduría que la psicología contemporánea está redescubriendo laboriosamente. Las etapas del proceso alquímico encuentran correlatos precisos en las fases de las crisis psicológicas profundas y en los procesos terapéuticos transformadores. La nigredo o ennegrecimiento corresponde al estado de confusión, depresión y desintegración que frecuentemente precede a una transformación psíquica profunda. La albedo o blanqueamiento representa la clarificación progresiva, el insight y la purificación de las proyecciones inconscientes. La rubedo o enrojecimiento simboliza la reintegración de los opuestos en una nueva síntesis vital, la emergencia de una conciencia ampliada que incluye tanto lo racional como lo irracional, lo personal como lo transpersonal. Los sueños constituyen, para Jung, la vía regia hacia el inconsciente, el canal privilegiado a través del cual el sí mismo se comunica con la conciencia. Él diferencia de la interpretación freudiana, que veía en los sueños principalmente la expresión de deseos reprimidos. Jung reconoció en ellos una función compensatoria y prospectiva. Los sueños equilibran la actitud unilateral de la conciencia y anticipan desarrollos psíquicos futuros. El análisis junguiano de los sueños no busca reducirlos a contenidos ya conocidos, sino amplificar sus imágenes y símbolos para permitir que revelen nuevas dimensiones de significado. Mediante la amplificación, la exploración de paralelos mitológicos, religiosos y culturales de los símbolos oníricos, el sueño se revela como una creación única que contiene tanto elementos personales como transpersonales. Helena soñó repetidamente con un árbol que crecía hacia abajo, hundiendo sus ramas en la tierra mientras sus raíces se extendían hacia el cielo. Este símbolo desconcertante cobró significado cuando, a través de la amplificación, descubrió paralelos en el Yggdrasil nórdico y en el árbol invertido de la Cábala. Su sueño expresaba simbólicamente la necesidad de invertir su orientación vital. Había desarrollado excesivamente su intelecto, las ramas que ahora debían hundirse en la tierra de lo concreto, mientras había descuidado su intuición y espiritualidad,
las raíces que ahora debían extenderse hacia el cielo de lo trascendente. La interpretación junguiana de los sueños no impone significados externos ni aplica mecánicamente un código preestablecido. Respeta la singularidad de cada sueño y de cada soñador, reconociendo que el significado último de un símbolo onírico solo puede emerger del diálogo vivo entre la conciencia y el inconsciente de la persona específica. Esta aproximación dialógica caracteriza toda la psicología junguiana. A diferencia de muchos enfoques terapéuticos que buscan adaptar al individuo a las normas sociales o eliminar síntomas específicos, la terapia junguiana concibe el proceso terapéutico como un diálogo respetuoso entre la conciencia y el inconsciente, un diálogo que permite la emergencia gradual de un centro psíquico nuevo y más inclusivo. El analista junguiano no se coloca en la posición del experto que sabe lo que el paciente necesita, sino que acompaña al analizando en su propio viaje de descubrimiento, proporcionando el sostén y las herramientas conceptuales necesarias para que pueda establecer una relación fructífera con su propio inconsciente. Esta actitud de humildad frente al misterio del alma humana distingue radicalmente el enfoque junguiano de muchas aproximaciones psicoterapéuticas contemporáneas. Jung reconocía que la psique, en sus dimensiones más profundas, trasciende nuestra capacidad de comprensión racional. Como escribió, la psique es la madre de todas las ciencias humanas y no la hija de este o aquel departamento del conocimiento. Individuación, ese proceso de realización del potencial único de cada ser humano, no es un desarrollo automático ni un privilegio de unos pocos. Es una posibilidad abierta a todo ser humano que esté dispuesto a emprender el viaje hacia sus propias profundidades, a confrontar sus sombras, a dialogar con sus figuras interiores y a escuchar la voz del sí mismo que habla a través de sueños, sincronicidades e intuiciones profundas. Este viaje no promete una felicidad perpetua ni una armonía perfecta. La vida individuada no está exenta de conflictos, dudas o sufrimientos. Lo que ofrece es una experiencia de sentido y autenticidad, una conexión renovada con las fuentes vivas de la existencia, una capacidad ampliada para experimentar tanto el dolor como la alegría. La psicología junguiana nos invita a redescubrir esa dimensión vertical de la existencia que la modernidad ha aplanado, a reconocer que nuestras vidas se despliegan no solo en el plano horizontal de las relaciones sociales y los logros materiales, sino también en el eje vertical que conecta lo personal con lo transpersonal, lo temporal con lo eterno. En una época caracterizada por la fragmentación, la desconexión y la pérdida de significado, el legado de Jung nos ofrece un camino hacia la reconexión, con nuestras propias profundidades, con los demás, con la naturaleza y con esa realidad mayor que las tradiciones espirituales han llamado lo divino y que Jung reconoció como el sí mismo. Ese centro regulador de la psique que trasciende y a la vez incluye al ego. El llamado que resuena desde las profundidades de tu ser no es una voz externa que impone mandamientos. Es el susurro del sí mismo, esa totalidad que buscas y que paradójicamente ya eres. Jung comprendió que la meta del proceso de individuación no es convertirse en algo que no somos, sino descubrir y realizar lo que ya somos en nuestra esencia más profunda. Si sentiste que este mensaje tocó algo profundo dentro de ti, no estás solo. Hay miles de personas sintiendo lo mismo, buscando respuestas que el mundo moderno se niega a dar. Suscríbete a este canal, Círculo Mental, y acompáñanos en este despertar espiritual que Jung nos enseñó a honrar. Escríbenos en los comentarios. ¿Has tenido una experiencia que la ciencia no pudo explicar? Compartirla puede ayudar a despertar a otro buscador.